por largos periodos. Y así fue, comenzamos a elaborarlas y fue fantástico. La verdad, una experiencia de vida, porque para esas personas la elaboración de un Belén significa un poco justificar su presencia con el Creador y reconocer esa presencia. esa presencia. Fue muy bonita, es una época muy linda. Eso duró 2 temporadas. Y luego, cuando comienza la pandemia, ¿qué hacemos? Comencé trabajando esa con ciertos detalles, un tamaño normal para mí aparentemente, pero seguí la pandemia de largo y comencé a hacer otras cosas y otras cosas, hasta que llegué a hacer San Francisco, la iglesia de San Francisco, que tiene más o menos 1,80 m de largo. Yo las vi. Entonces les comentaba, por ejemplo, que hubo un indígena que logró tener poder, un poder increíble en Quito, que fue Cantuña, que existió, y de hecho mucha gente creería que todavía es un cuento, una cosa irreal, sino una narrativa, la leyenda que nos cuentan, ¿sí? Exacto. Te invitamos a sumergirte en este apasionado mundo del arte y la cultura. Nosotros somos Tamices, la voz de las artes, resaltando el artista que hay dentro de ti. Hola amigos de Tamices, buenas noches. Estamos en nuestra casa, El Limbo, ubicado en Arrábida y Niña Esquina, una plataforma cultural súper chéverísima que tienen que venir a visitar. El día de hoy vamos a hablar de artes plásticas, de escritura, de historia, de mucho conocimiento histórico acerca de un montón de cosas que me acabo de enterar hace un ratito, porque tras cámaras estábamos aquí dando una previa de esta hermosa conversación. Tengo aquí a Gustavo Becerra, un artista plástico sobre 10. ¿Qué artista plástico? Pero en la pandemia, ¿no? Claro, en la pandemia. En la pandemia. Y de ahí la escritura. ¿También en la pandemia? No, mucho antes. Mucho antes de la pandemia. O sea, vamos a hablar acerca de muchas cosas muy bonitas. Cuéntenos, ¿cómo se inmiscuyó en esto del arte? ¿Se trabajó en la Casa de la Cultura? ¿Cómo así? Bueno, muchísimas gracias a quienes están también detrás de las cámaras, que hacen posible que esto sea real, que sea mágico. Y yo trabajé justamente en la Casa de la Cultura, en el área de teatros, lo que me permitió ir renovando mi forma de pensar y cambiando mi visión frente a la vida y al mundo. En todo caso, el trabajar en un teatro fue una experiencia magistral, porque desde la música, el teatro, la danza, uno se va enriqueciendo y va haciendo que eso sea parte de la vida de uno. Fue muy bonito, la verdad. Tuve la posibilidad cuando era muy joven. Me invitaron a un evento y alguien me dijo, ¿quieres quedarte a trabajar acá? Gracias, bienvenido sea. Y sí, fue una... ¿Con conocimiento o empíricamente? Bueno, yo me había graduado en el colegio en electromecánica, en el Colegio Técnico de la FAE. Y lo que pedían básicamente era que conozca algo de electricidad, algo de electrónica y no más. Porque realmente no había muchos teatros. Cuando yo comencé, realmente el Teatro Prometeo era el centro del movimiento cultural. Uh-huh. No había todavía el Teatro Nacional, si es que la infraestructura estaba hecha, pero todavía no arrancaba como tal. Entonces todo se centraba ahí. Habían artistas internacionales que se presentaban, artistas nacionales de alto nivel. Y claro, entonces cuando yo llego, para mí fue fantástico, con equipos muy limitados, ¿no? 4 o 5 luces, pero que hacían un buen trabajo. Luego ya fueron entregando mejores equipos y uno se va involucrando, ¿no? Porque
va desde hacer un montaje de luces, hacer el ensayo, hacer la presentación como tal, con los errores que se van cometiendo en el andar, pero fue una experiencia importante en mi vida. Qué chévere, qué bonito estar tras los escenarios. Es lo más bonito porque usted conoce la preparación del artista, Así es. conoce la dinámica del director, tal vez la historia de la obra, lo que pasa tras bastidores, lo interesante de esas historias que pasan tras bastidores, lo emocionante que es antes de presentar la obra. Creo Sí. que es lo más bonito, ¿no? Yo siempre había dicho que es fundamental que el técnico tiene que estar durante, antes y mucho antes de la obra. ¿Qué quiero decir con eso? Que debería estar desde el montaje propiamente dentro de lo que significa ir dando los papeles, ¿no? A cada actor, la lectura de los textos, la preparación de los diferentes momentos, para que la persona que va a hacer las luces esté completamente involucrada en el trabajo. No siempre se logra eso por tiempos, porque no somos técnicos de un grupo de teatro, pero sí es fundamental que la persona que nos va a hacer las luces, que nos va a hacer el sonido, sepa lo que quiere plasmar el actor, el director. También Se involucre bastante. Claro. A mí me sucedían cosas extrañas. A veces miraba una obra y las lágrimas no dejaban de salir. Y es fantástico sentir eso sin ser actor. O sentir una alegría porque las cosas se van dando en escena de una manera diferente a lo que se había planteado. O sea, la verdad es que es todo un mundo fantástico de experiencias y de emociones. Qué chévere, qué bonito. Esos son los inicios. Sí. Los inicios dentro del arte. Dentro del arte, claro. Y claro, a mí me gusta mucho el humor, porque creo que es preferible ir a ver una obra de humor que irse a amargar en el teatro. Pero por lo general no pasa eso, sí, ¿no? Sí. Entonces el humor para mí era muy interesante ver a Napoleón Soria, que es uno de los mejores artistas a nivel del humor, Carlos Michelena, Mosquito Mosquera, y así, ¿no? Una lista de personajes que fueron llegando. Y claro, pero también ver trabajos muy serios, como le comentaba, ver al grupo Mala Hierba, o ver artistas de renombre, Pueblo Nuevo, Sabia Nueva, los Dilinizas, Inti Limani. Entonces uno se enriquece de todo, tanto en música como en teatro como en danza. Y al final los resultados son otros para quien quiere realmente el arte y ama el arte y después se queda impregnado en nuestras venas ese conocimiento. Con la danza, tengo entendido, hizo una gira por Europa. Así es. Fuimos, era danza folclórica. Y claro, eso también es otra experiencia de vida increíble. Estuvimos en 4 países. Y verse en un escenario tan grandioso donde hay miles de personas y con la rigurosidad de la danza rusa, por ejemplo, que casi es una marcha. Parecería que caminan en el aire, y ver a nuestras indígenas sacarlo. El contraste de cultura. El contraste de cultura. Y ver que la gente se para y aplaude es fantástico. O sea, no tiene nombre aquello, no puedo expresar con palabras la alegría que uno siente al ver que el reconocimiento de los europeos se hace con nuestra música. Tuvimos la presentación en uno de los eventos, en un teatro circular. Este teatro se movía y le daban un tiempo determinado para presentar su trabajo. Si no alcanzaba, qué pena, automáticamente se daba la vuelta. Nosotros cumplimos con los parámetros establecidos y me acuerdo claramente que pusimos 3 luces básicas mientras tocaba un bombo. Y sonaba el bombo y ¡pluk! La luz. Y estaba un artista ahí parado con un sombrero y con su poncho de otavalo, así con una presencia de esas, con una energía increíble. Y luego el siguiente movimiento, unas indígenas con la cabecita agachada y con los sombreros frente a ellas, de rodillas. Cuando la gente terminó el espectáculo, aplaudió siquiera 5 minutos. Eso, por ejemplo, es increíble. Ver a nuestros artistas comerse un poco el escenario, ¿no? Y ver
cómo nos reciben con tanto afecto, con tanto cariño y poder dejar en otros lugares la esencia de nuestra vida, de nuestro trabajo, porque yo sí me considero también un poco bailarín, a pesar de que no bailo, pero el sentir la música ya uno se involucra. Qué lindo, qué bonito, un recuerdo súper lindo. Sí, fantástico. Súper bonito, qué chévere. Y después de eso, después del técnico en luces, después de los teatros, después de la danza, viene esto de las artes plásticas. ¿Cómo llegan las artes plásticas a su vida? Sí, la verdad es que al estar dentro de la Casa de la Cultura, quiera o no, uno visita los museos de manera directa, de manera indirecta, y no deja de extasiarse en cuadros que nos impresionan y deja una huella en cada uno de nosotros. Yo estaba corriendo casi siempre al trabajo porque casado, imagínense, y las hijas, andaba corriendo, pero no dejaba de visitar siempre las galerías, alguna sala que esté abierta, porque ventajosamente había un lugar cerca de donde se timbraba, había una de las salas, sala Kingman, y siempre habían muestras rotativas y me quedaba impresionado. Entonces pasa que ya vienen los años viejos, digo yo, porque ya hemos pasado muchos años ahí. Dorados se llamarían en este caso, porque son de bastante conocimiento, de, no sé, tal vez redescubrimiento personal. Sí, la verdad. Entonces resulta que yo tenía un familiar, digo tenía porque ya falleció, él falleció de más de 104 años, oriundo de Calderón, primo de mi papá, y coincidencialmente tenía el mismo nombre, Miguel Becer. El señor era Miguel Becerra Guarderas. Y un día me dice, Gustavo, quiero pedir un favor. Y yo, claro, porque yo comencé a recoger información para escribir el árbol familiar, el árbol genealógico. Porque no es solamente poner nombres, es recuperar historias. La historia, correctamente. Entonces, me dice, yo quiero pedir un favor, porque él me dio muchas pautas de mi familia. Porque hay muchos becerras en el sector de Calderón. Porque resulta que después de las batallas de independencia, muchos militares fueron a sentarse allá porque les entregaron esos terrenos como una forma de reconocerlos, el trabajo por las gestas libertarias. Y por eso se llama Abdón Calderón. Y antes se llamaba Carapungo. Entonces, bueno, me dice, yo tengo unos manuscritos del primer profesor de Calderón. Quiero escribir un libro. A esa edad, ya tenía 98 años. ¡Wow! Le digo, le voy a ayudar. Nos sentamos, conversamos y me presentó los manuscritos que él tenía. Recopilamos muchísima otra información. Hablé con el director de Academia de Historia y, oh sorpresa, me dice, todo lo que usted está diciendo es verdad. Le voy a apoyar para que se imprima este libro en la Casa de la Cultura. Entonces, wow. Todas las conexiones se daban, sí, o sea, fluyen cuando las cosas tienen que ser. Y no digo, con orgullo, digo, gracias vida por eso. Así que escribimos este libro, lo presentamos en Calderón, lo presentamos en la Casa de la Cultura y actualmente tenemos un libro. Es parte de la historia. Parte de la historia, de la historia de Calderón como tal también. Y de ahí nació un poco una línea diagonal, digamos, porque resulta que yo me casé 2 veces. La segunda vez fue por chuncho, como por reincidente. Por reincidente. 2 veces, no, gracias, una tercera. Bueno, la verdad es que como terapia, porque como mi ex esposa era psicóloga, digo que aproveché bien los conocimientos que ella me supo provocar. Y se me ocurrió hacer un texto que se denominó Entre esposas, brujas, novias y amantes. Bueno, al final todas son iguales. La misma todas eran las mismas. Todas son las mismas. Y tuve la oportunidad de poder presentar mi trabajo en el Teatro Prometeo. Yo he estado, como entenderá, en la presentación de muchos libros y casi siempre son aburridos. Entonces dije, vamos a hacer algo diferente. Entonces invité a varios artistas
Y fue fantástico. Comenzó 7:30 de la noche y 12 de la noche y no querían irse. Y no se Y acababa. no se acababa. Ya nos leímos todo el libro. Sí, fue increíble. Se pudo reagrupar a muchas personas que entre ellas estaban un poco como distanciadas de la cultura. Y sin embargo, porque se trataba de mi persona, estuvieron ahí. Fue increíble, la verdad. No me había imaginado una apertura así. Y eso fue un poco el terminar mi trabajo en la Casa de la Cultura, con un lleno completo en el Teatro Prometeo, que como artistas muchos dirán, wow, porque no se logra tener la afluencia de público que se querría. Eso hasta ahí cuando ya terminé mi trabajo en la Casa de la Cultura. Y posteriormente fui invitado a dar unos talleres de elaboración de belenes. Yo seguí una ingeniería en diseño y comunicación, pero siempre me gustó mucho esto de las manualidades. Y para llenar la olla, no se olvide que yo era casado 2 veces. Y necesitaba de dónde saco plata. Claro, entonces la intencionalidad fue hacer maquetas. Yo hacía maquetas médicas. Y el amigo me dice, ven, ayuda. Maquetas médicas. Sí, maquetas médicas, corazones, hígados, riñones, brazos, dedos, o sea, lo que me pidan, eso hacía yo. Anatómicamente, así, Sí, para sí. poder estudiar Ajá. huesos, Claro, entonces, musculatura, nervios, sí, circulación. cerebros, ojos movibles. En Fue verdad. una experiencia muy interesante porque era un reto, ¿no? Claro, la primera vez que me pidieron que haga casi lloro, porque era domingo de noche y no me salía la más famosa maqueta. Como todos los deberes. Sí. Mamá, tengo que comprar la cartulina a las 10 de la noche. Exactamente, así me sentía. Le juro que ya me sentaba a llorar. Decía, le devuelvo la plata, ¿no? Le doy adicional algo más, pero decía, no, ellos confiaron en mí. Y el problema de ser estudiante, dejan todo para el último, ¿no? Claro. Y era el lunes, pero no se olvide, a las 7 de la mañana ya tenía que estar la maqueta. Y el domingo a las 10 no había Y nada. no había nada. Fue la peor noche de mi vida, pero conseguí ir experimentando con Espumaflex. Algo de esponja que se hacía en las escenografías. Bueno, conocí algo sobre eso. Dibujaba más o menos. Hicimos varios telones que fueron utilizados en obras de teatro, en obras musicales y también en danza. Así que para el Teatro Nacional, podrá imaginarse, de 12 metros de largo por 8 de alto. Entonces son grandísimos, claro. inmensos. Entonces hacer un trabajo así para mí me parecía tan simple. Y por eso, bueno, gracias, preste nomás. Entonces preste, pero no sabía qué tan complicado era. Y eso me permitió tener más de 10 años ingresos económicos Haciendo ese tipo de maquetas, ¿sí? Luego viene un amigo y me dice, quiero que me ayudes, voy a dar unos talleres de elaboración de belenes. Los belenes para fin de año, para Navidad, para el pesebre, ¿no? Chévere, me encantaría. Pues no tengo la menor idea cómo se hace. Así que es un belén, perdón. Claro. Entonces voy para allá, y en Santo Domingo. La verdad que tuvimos una acogida increíble, más de 100 personas asistían al taller, teníamos un matutino, el vespertino y hasta el nocturno. ¡Wow! Sí, era muy lindo, la verdad. Ahí tuve la suerte de conocer a su mamita y un poco de personas que han ido enriqueciendo la vida también, porque uno no es solo. Yo creo que uno se va enriqueciendo incluso de la persona que camina al lado de uno por un periodo de tiempo, por largos periodos. Y así fue. Comenzamos a elaborarlas y fue fantástico. La verdad, una experiencia de vida, porque para esas personas la elaboración de un Belén significa un poco justificar su presencia con el Creador y reconocer esa presencia. Fue muy bonita, una época muy linda. Eso duró 2 temporadas. Y luego, cuando comienza la pandemia, ¿qué hacemos? Todos cruzados de brazos ahí. Claro, yo tenía una compañera sentimental, Mónica Viteri, y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Aquí guardados, estábamos viviendo en un departamento alquilado por el sector de la Loma, me parece, no estoy muy... la cuestión es que era un departamento inmenso y estaba vacío. ¿Qué hacemos? Llenemos el departamento, o que sea con gatos. Sí, o sea, no teníamos idea.
ventajosamente nos quedó un poco de material y se me ocurrió hacer fachadas como habíamos hecho los belenes, y hacer iglesias, ¿no? Y comencé haciendo el Belén, porque mi mamacita vivía muy cerca y siempre me hablaba del Belén, la primera iglesia de Quito para mí, porque resulta que cuando entran los españoles a Quito, la ciudad estaba devastada. Tenían la duda de que las vertientes de agua puedan estar contaminadas para eliminarles a estos pocos españoles, y la ciudad extremadamente fragmentada porque había muchas quebradas. Entonces, de lo poco que yo he entendido es que se van a las planicies que había en el sector de San Blas, del Belén, en la Alameda, que también había una vertiente de agua, entonces donde podían pernoctar con cierta seguridad. Y de hecho, ahí hicieron las primeras misas, tal vez no como la capilla como la conocemos ahora, pero sí pero era parte el primer lugar. ¿Sí? Entonces, comencé trabajando esa con ciertos detalles, un tamaño normal para mí aparentemente, pero seguí la pandemia de largo y comencé a hacer otras cosas y hasta que llegué a hacer San Francisco, la iglesia de San Francisco, que tiene más o menos 1,80 m de largo. Yo las vi. Tenían que haber ido al museo de Manuelita Sáenz. Ahí estaba en exhibición las iglesias que nos cuenta, un trabajísimo hermoso, hermoso, hermoso. Ahora, ¿en dónde se encuentra? Bueno, me permito terminar esta parte. Claro. Así que comencé a elaborar una gran cantidad de iglesias, tratando de guardar la proporción, los tamaños y la historicidad por sobre todo. Porque cada iglesia tiene su historia detrás de, por decir algo, la iglesia de San Francisco. Fue un templo preincásico, tanto que ahí vivió por muchos años Tupac Yupanqui, el padre de Atahualpa. Y cuando llegan los españoles tratan de ocupar los mayores espacios y acabando con los templos de los incas. Yo siempre hablo de los templos pre-incásicos, porque apenas estuvieron 40 años los incas. Entonces no tuvieron un periodo muy largo como para cambiar la mentalidad de la gente. Debemos pensar siempre en los quitus, en los caras, ¿cierto? Sin embargo, Fray Jodoco Rique solicita que le permitan quedarse a pernoctar en ese lugar, pero ya con doble intencionalidad, Claro, ¿no? Para quedarse y apropiarse de esas tierras. Claro. Y entonces la piedra que tenían en los templos estos, utilizaron para construir sus templos, y tratando de cambiar la cultura religiosa de esta gente. Y siempre les contaré esto, que una de las cosas que impresiona y que he estado ahí es de los solsticios. Esta gente puso un Cristo en la parte superior, en el coro, y hay una ventana. Cuando se realiza este nacimiento del sol en el solsticio, le pega justamente al Cristo y va descendiendo. Y era la mejor manera de decirle: mira, ahí está tu Dios, tu Inti, es el padre de Jesús. O sea, para tratar de culturizarlas en la cristianidad. En la cristianidad utilizaron estos artilugios mal intencionados. Bueno, ya está. Pero entonces, de años estamos hablando, atrás. Claro. Y claro, han logrado cambiar la mentalidad de la gente. Entonces les comentaba, por ejemplo, que hubo un indígena que logró tener poder, un poder increíble en Quito, que fue Cantuña, que existió, y de hecho mucha gente creería que todavía es un cuento, una cosa irreal, sino una narrativa, leyenda que nos cuentan, ¿sí? Exacto. Y la última piedra y que no sé qué. Él existió. Tan cierto es esto que les invito a que vayan. En el ingreso al museo de la iglesia de San Francisco, en las puertas que son talladas ¿De madera? No, son hechas no talladas, sino más bien elaboradas en metal. Ahí dice: esta puerta fue elaborada por Francisco Cantuña. Incluso dice el año. No se olvide que él murió en 1570. Ya claro, las principales hablan, ¿sí? ¿No es cierto? De las que están afuera. Puertas metálicas, ¿sí? Entonces, es un personaje que existió, no es ficticio. Y luego la última capilla, la más chiquita, donde solamente podían entrar los indios, es la capilla de Cantuña. Porque la medianita, la segunda puerta,
Es para los mestizos. Exacto. Y la otra Para los españoles. para los españoles. Y estos entraban hasta con caballo, porque eran nobles. Por eso era más grande. Claro, para que De acuerdo a la jerarquía, ¿no? Que se consideraba en esas épocas. Y esa puerta inmensa para que entre hasta su ego, digo yo. Bueno, entonces, así va naciendo esta parte de ir enriqueciendo la historia, y decía, bueno, yo no soy creyente, pero encuentro la forma precisa para rebelarme en contra de un sistema. Y claro, llegué a elaborar aproximadamente 16 iglesias, 17. Una de ellas es la Valvanera. La Valvanera es una iglesia que está en Riobamba. Es la primera iglesia del Ecuador, porque los españoles, creyendo que llegaban a Quito, se desvían y se van a Riobamba. Y claro, ahí fundan la ciudad de Quito, pero con otra denominación. Y entonces, ¿qué hago con tantas iglesias? Digo yo. Tuve la posibilidad de presentar, como yo ya daba talleres en el municipio, para la elaboración de este mismo trabajo de belenes, fachadas, casitas en espuma flex y en Sintra. Tuvimos la posibilidad de presentar en uno de los museos de la ciudad, que es el Museo Manolita Sáenz. Tuvimos una muy buena acogida, la verdad. Yo no me había imaginado, porque nunca fue la intencionalidad de hacer un trabajo en pandemia de este tipo. Y de esa magnitud, porque si ustedes hubieran visto, son más aproximadamente de este porte cada iglesia, ¿no? Con sus proporciones, con sus detalles, con sus colores. Hasta hay personas ahí detalladas, pero no son las que nosotros conocemos actualmente. O sea, tiene una año anterior, o sea, son como que las primeras enfocadas, las primeras fotos de cómo eran antes. Sí, claro. O sea, yo intenté provocar las iglesias o desarrollarlas, crearlas más o menos por los años 1800. Donde las iglesias todavía no eran tan retocadas o tuneadas como ahora. Entonces, había surgido esto, y claro, tiene detalles muy lindos. La persona que está elaborando una mesa, bebederos, los caballos, las vaquitas, las ventas ambulantes. Sí. O sea, todo eso se fue logrando recrear en las diferentes iglesias, y claro, con las historias que le acabo de comentar, como escondidas, empujando hacia adelante, ¿no? Y yo digo una frase que para mí es súper importante, que estas iglesias fueron elaboradas exclusivamente como un reconocimiento a toda la gente que de manera anónima provocaron cambios en la sociedad nuestra. Las lavanderas, los peones, los albañiles, los cargadores, que hasta hoy todavía lastimosamente existen. Personas, los lustradores de botas, de zapatos. Toda esa gente humilde que ha pasado por desapercibida en la historia, mas sin embargo han escrito sus propias historias. Y entonces mal podría llamarse Quito Luz de América sin el apoyo de esa gente. Entonces para mí fue una forma de rechazo a un sistema, a pesar de que en la actualidad he tenido la posibilidad de presentarles en algunos lugares. He estado en Riobamba con una aceptación increíble, en Ambato. Miles de personas visitaron. Ya no sabía qué hacer con las iglesias. Y ahora, ya me las iba a regalar a mí. Claro, yo digo, ¿y ahora qué hago con esto? Se me ocurre ir a hablar en San Francisco, y hice la donación al convento de San Francisco. ¡Ah, qué chévere! Están allá. Sí, yo he tenido la suerte de, sin ser un maestro reconocido a nivel de pintura como Kirchmann, como Guayasamín, que mis obras estén en un templo religioso, ciertamente, pero donde también con contenido histórico. Así que están reposando allá, y espero que pues, en poco tiempo ya comiencen a ser nuevamente exhibidas. El fin de año anterior tuvimos más de 50,000 personas que visitaron las iglesias. Algo que me llena de satisfacción, el haber, desde mi trinchera, haber logrado dejar mensaje
del trabajo manual que hacemos los quiteños, porque somos muy hábiles Muy en hábiles, eso. No nos exactamente. olvidemos que de aquí surge la cultura de la manufactura de grandes templos como la escuela quiteña, ¿no? Y también Claro, las tallados, escuelas pinturas. quiteñas, exactamente. Entonces he puesto simplemente un granito de arena y que gracias a la vida, porque me ha dado esta gran oportunidad. Qué chévere, qué lindo conocer ese tipo de cosas. Súper emocionante, la verdad, porque para apreciación personal, mi mami, Mónica Vargas, que tiene portales artesanales y que trabaja con Quito Milenario en la prefectura de Pichincha, ella pues hace este tipo de réplicas con el maestro acá presente. Le ha enseñado, le ha ilustrado, le ha dado las pautas, la forma de realizar este tipo de obras manuales artísticas que tienen un significado sumamente gratificante al verlas ya terminadas. Son iglesias réplicas hermosísimas, el trabajo miniatura que se hace en esas réplicas, porque son unas cositas pequeñitas que pueden colgar en cualquier lugar, es sumamente lindísimo. O sea, quien aprecia el centro histórico de Quito y ve su arquitectura y todo este tipo de cosas que están acá, que resaltan al cantón, que resaltan pues a la capital del Ecuador, hermosísimo. Es un trabajo sumamente lindísimo. Les invito a que vean dónde le pueden ubicar. Bueno, mis trabajos están siendo exhibidos en poco tiempo en la iglesia de San Francisco, en el Museo de San Francisco. Y claro, lo que tratamos de hacer es recopilar la mayor cantidad de información para enriquecerlas más. ¿Tenemos y luego, estas imágenes en redes sociales? la verdad es que no soy muy partícipe de aquello, pero sí, la verdad me hubiera encantado, incluso en algún momento se presentó esa posibilidad, más nunca fue mi afán, la verdad, el exhibirlas demasiado, sino más bien como un homenaje de manera silenciosa, el haber logrado este trabajo y que estén allá me parece una de las cosas más lindas que me puede proyectar, no por mí, por los que vienen atrás nuestro, que dicen eso se hizo, una persona de más de 60 años logró escribir un libro, logró recopilar información para crear un árbol familiar. Todo en pos al arte y la cultura. Sí, la verdad, la cultura surge desde cada rincón de nuestras familias. Cuando nosotros comenzamos a leer la historia, la verdadera historia del Ecuador, cuando nos enriquecemos de nuestros pintores, de nuestros músicos, creo que nos vamos cambiando la conciencia de nuestra familia, que es a las únicas que vamos a poder cambiar, porque cambiar el país va a ser muy complicado. Pero podemos dar estos aportes culturales, sí, como es este canal, para que puedan conocer el trasfondo de los artistas, de su vida, de sus vivencias, sus experiencias, lo que piensan acerca de su trabajo, el sacrificio o tal vez la gratificación que tienen al realizar este tipo de cosas, como son estas emblemáticas figuras arquitectónicas en miniatura. Son réplicas hermosísimas. Si es que tengo fotos, ya voy a pedir a mi mami. Puedo postear ahí en las redes sociales un ratito. Sí, ya les voy a enviar unas fotografías. Sí, lo que usted acaba de decir, y topó un tema que yo no había pensado, que es esto de que mis iglesias yo les había denominado, o la presentación de las iglesias, la muestra la había denominado iglesias emblemáticas de Quito. Se me ocurrió ese nombre porque me parece que es interesantísimo por la trayectoria. Estamos hablando de 500 años de historia, de muertes, de historias por debajo de la mesa, que un poco pueden aflorar cuando la gente se involucre y entienda lo que conlleva, ¿no? Por decir algo, tenemos una iglesia que es un poco olvidada, es la Capilla de los Milagros. Es en la Loma Grande, como que baja para el sector de la Marín, en la calle de los Milagros. Resulta que el padre Bedón, que era el regente de Santo Domingo, era un pintor muy reconocido de la época, pero él se cansó de pintar en lienzos, así que comenzó a salir fuera y a pintar en diferentes lugares. Y comentan que pintó una piedra fantástica de la Virgen María, ¿sí?
de la Virgen María, y cuando pasaba una indígena por ahí, luego de su actividad diaria, se extasiaba con esa imagen. Alguna vez parece que tuvo problemas con el marido, una diferencia muy seria. Usted sabe cómo eran antes los hombres, bastante machistas, y se quedó más tiempo de lo esperado. Cuando la indígena comienza a bajar, el marido le buscaba furibundo y se mata a la señora. Así que, arrepentido y dolido, comienza a descender a la ciudad de Quito y se encuentra, coincidencia, con el padre Bedón. Y le dice, hijo, ¿qué te pasa? Entonces le comenta la historia, le dice, no, vamos a ver, capaz que no está muerta todavía, le podemos ayudar. Cuando ellos regresan, le ven a la indígena sana y salva, rezando de rodillas frente a él. Entonces se hizo el milagro. Claro, utilizaron este argumento para hacerle famosa a la iglesia de los milagros. Entonces bajan la piedra y comienzan a venerarle. Está regentada por los dominicos. Ay, pero qué bonita la historia de... Cada iglesia tiene su cosa, sí, ¿no? Cada iglesia tiene su razón de ser y por qué están ahí. Y es bonito conocer. Tenemos que involucrarnos más en la cultura y leer más de nuestra historia, porque enriquecernos de esos valores, de esas cosas, de esas historias, nos hace lo que somos, nos hace reconocer de dónde venimos, lo que tenemos como historias que recordar, que remembrar, de antepasados, de gente que ha pasado, que ha sufrido las duras y las maduras, pero que sin embargo ha logrado formar este tipo de situaciones, este tipo de reconocimientos emblemáticos, así no hayan sido nombrados en la historia, pero pertenecen a... Claro, yo pienso que una de las cosas bonitas cuando uno tiene la posibilidad de estar fuera es reconocer lo nuestro. La comida, la gente, el carisma de su gente, el apego que sienten. Pero cuando uno visita las iglesias, uno dice, ¿y aquí qué pasó? Se ha llevado todo. Pero en cambio nuestras iglesias son tan llenas, tienen tantos elementos decorativos. Yo dice, wow, ¿cómo lo hicieron? ¿No? ¿Quién fue la persona que trabajó? ¿Quién puso ese detalle ahí? Son personas comunes y corrientes que crecieron haciendo historia y sin darse cuenta que estaban forjando una identidad, y la mejor, la identidad nacional. Qué lindo, hermosísimo, hermosísimo, me encanta estas historias de valor que nos llegan, hermosísimo, me gusta. Más bien, qué lindo haber podido compartir un momento tan especial con gente que le guste el arte, que le guste la historia, que le guste el cambiar la mentalidad de las personas con cosas bonitas. Y justo les voy a leer una cosita, porque si ustedes ven acá esta pared hermosísima que tengo acá, es hecha por, estos adornos son hechos por Silder Pachay de Montecristi. Es una persona certificada en excelencia artesanal por la UNESCO. Imagínense esto hermoso exhibido aquí en esta plataforma cultural, donde ustedes vienen y encuentran cosas que ni se imaginan. Esto hermosísimo es lo que hacen nuestras manos ecuatorianas, nuestro lindo Ecuador, así como esta cerveza que tengo por acá, que es la cerveza artesanal Le Forest, que tiene un pub bonito ubicado en la 6 de diciembre, y la Río Coca es un pub súper chévere, y la cerveza artesanal hecha aquí en el Ecuador, en Quito, riquísima, certificada, súper sabrosa, tiene un montón de sabores frutales, delicioso. Y también tengo esta revista de una comunidad canábica que se llama Experiencia 420. Hermosísimo trabajo, son personas que se involucran dentro de esta comunidad canábica, dentro de los CBDs y todo lo que relaciona a la ayuda terapéutica, medicinal, lo que es la recreación, yoga, relajación y todo lo demás. Hay personas que sí conocen, saben qué es y nos pueden ayudar, pues, involucrándonos un poquito más en conocer las propiedades medicinales y curativas de los cannabis, ¿no? Y también, si no me olvido mencionar, ABOR, que es una academia musical que nos ayuda en lo que es la vocalización, la música, el canto, la presentación musical, el artista en sí, el desarrollo de ellos. Visiten sus redes sociales, no se olviden de contactarlos para que puedan tener todas estas experiencias, tanto como la cerveza, como la revista, estos hermosos y lindos sombreros que tengo acá atrás, la academia musical y esta plataforma hermosa cultural que es el Limbo. Así es que esto fue Tamices, la voz de las artes,
un lugar creado para la difusión del arte y la cultura. Hablamos de muchas cosas, hablamos del teatro, hablamos de la letra, hablamos de las artes plásticas, de la escritura, que también acá tenemos los libros, que vamos a ya colgarles ahí para que vean dónde pueden encontrarlos, en la Casa de la Cultura, un lugar referente también. Así es que agradecemos mucho haberte tenido aquí en este espacio, una persona que no con el renombre de un artista, sino con la experiencia, la validación y la creencia en las artes y en la cultura para hacer el cambio desde uno mismo. Sí, definitivamente, y muchísimas gracias nuevamente por esa gran apertura. Y como decía en un momento, es necesario que nosotros cambiemos de adentro, entendamos y querramos y amemos lo que hacemos desde cualquier trinchera, con el único afán de ser mejores cada día y dejar un legado a quienes nos siguen. Será nuestra familia, serán nuestros hijos, o tal vez el vecino o la vecina, también es verdad. Haciendo remembranza a nuestro libro de que dicen las brujas de esposas y amantes. Sí. Entonces yo creo que es importantísimo el hacer cambios sustanciales. Y la cultura es uno de ellos. Métodos. Qué lindo, gracias. Esto fue Tamices, la voz de las artes. Síganos en redes sociales. Esperamos que les haya gustado la entrevista del día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa.